Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Paz de Cristo, hermanos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En esta hora vamos a tratar un tema que está dentro del Apocalipsis, exactamente en Apocalipsis 7 del 1 al 8, y que trata de los 144.000 sellados. El Apocalipsis, o el libro de Revelación, es el libro que Dios inspiró y reveló a Juan, el apóstol, para darnos detalles sobre los últimos tiempos, sobre la etapa final de nuestra dispensación de la gracia y la gran tribulación, el milenio y el fin de los tiempos. Pero no son detalles precisos, sino que algunos son correlativos, otros están superpuestos y se necesita un gran estudio y una gran revelación de Dios para descifrar muchos símbolos que salen en el texto. Y por eso mismo este tema de los 144.000 sellados tiene diferentes interpretaciones. La pregunta es, ¿quiénes son? Entonces, después de los primeros 5 sellos que vienen cargados de juicio sobre el mundo, que no se comparan individualmente con el 6º sello que traerá una catástrofe total, el 6º sello, como la 6ª trompeta y la 6ª copa de ira, son los eventos ya del final, ahí casi exactamente en la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación y en pleno dominio del anticristo. Y este periodo terrible le pondrá fin nuestro Señor Jesucristo con su segunda venida, según Mateo 24, 29 y 30. Los 5 primeros sellos al mundo lo van a impactar medianamente. Mucha gente no va a considerar que todo lo que suceda en los 5 primeros sellos son eventos que se puedan clasificar como juicio de Dios. Como ahora que mucha gente no vincula esta pandemia con un juicio de Dios y tienen argumento que siempre ha habido pandemia, que siempre ha sucedido cosas parecidas y que es normal. Así también pasará en los primeros 5 sellos. Lo que ha sucedido es normal. Pero cuando venga el 6º sello, nadie dudará por las catástrofes, por la fuerza de los eventos. Nadie durará que el gran día de la ira de Dios ha llegado, y la gran mayoría aceptarán que lo que está pasando en el 6º sello es por efecto del juicio de Dios contra la desobediencia y la rebeldía de los humanos. Y ahí va a surgir una gran pregunta según el texto bíblico. Esta pregunta la va a responder el 7º sello, en el 7º capítulo, y va a detener el 7º sello. La pregunta que se va a formular ahí, según Apocalipsis 6:17, es: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando el Cordero manifieste su santa ira? ¿Quién es el que podrá mantenerse en pie cuando el Cordero derrame su ira?
El capítulo 7 de Apocalipsis es un capítulo glorioso. Es un capítulo especial, porque es un paréntesis que muestra que habrá gente que estará en pie cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Habrá dos grupos que serán librados de la ira del Cordero. Según Apocalipsis 7 del 1 al 8, serán librados los 144.000 sellados. Y según Apocalipsis 7 del 9 al 17, será librada una multitud numerosa que nadie podrá contar. El capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis de gracia. Estos grupos, los 144.000 sellados y la multitud incontable, serán salvos de la gran tribulación causada por la ira del Cordero. Será cuando el Cordero ponga fin al gobierno del Anticristo. Estos dos grupos son distintos. Los 144.000 sellados, según Apocalipsis 7:4, son de las 12 tribus de Israel. Y el segundo grupo, según Apocalipsis 7:9, son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. El Señor se detiene allí a hacer una distinción entre uno y otro grupo. Hay quienes interpretan esto simbólicamente y dice que ambos grupos son el mismo, que los 144.000 son el Israel espiritual, que salen de toda nación, pueblo y lengua. Pero el Señor aquí se detuvo para detallar la distinción, para que no haya nadie que confunda estos grupos como iguales. Entonces, el primer grupo es específico, de una nación específica y con un número específico, según Apocalipsis 7:4, que son 144.000. Y el segundo grupo es indeterminado porque nadie los podía contar, quiere decir que son muchos, según Apocalipsis 7:9. Los 144.000 estarán en la tierra y son sellados y librados del juicio de Dios, según Apocalipsis 7:3. Pero el segundo grupo está debajo del altar del trono del Cordero y salieron de la gran tribulación sufriendo el martirio. Son dos cosas totalmente diferentes. El capítulo 7 de Apocalipsis muestra salvación en medio de la ira de Dios. Y esto no es algo particular de ese tiempo, sino que muchas veces ha sucedido. Dios habla de sus juicios. A través de toda la historia bíblica habla de sus juicios, pero en medio de los juicios habla de su salvación. El séptimo sello, con los juicios de Dios que van a venir, se detiene para darle paso a este capítulo 7 de Apocalipsis, donde salen dos grupos de salvos, para mostrar en medio de su ira el cuidado que Dios tiene con los creyentes que le son fieles a Él. Este capítulo 7 de Apocalipsis es la respuesta a la oración del profeta que dijo: en la ira Dios se acuerda de su misericordia. Habacuc 3:2. Esto ha sucedido otras veces. Cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio, preservó a Noé y su familia. Mientras muchos se perdían, habían unos que se salvaban. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, preservó a Lot y sus hijas. Mientras muchos perecieron, hubo quienes se salvaron. Cuando destruyó Jericó, preservó a Rahab y su familia. Cuando destruyó a Egipto, preservó y salvó a Israel. Siempre que ha habido juicio de Dios, hay misericordia de Dios para los fieles y para los santos que le siguen y le obedecen. Siempre que la ira de Dios se ha manifestado, Dios ha puesto fronteras, ha puesto límites para que su pueblo no sufra las consecuencias de su ira. Él puso fronteras entre Israel y Egipto para librar del castigo a los suyos. Y se contraponen el desamparo y la desesperación de los impíos con el gozo y la esperanza de los salvos.
mientras hay ruina y pánico en el sexto sello, por las grandes destrucciones, por los cataclismos que hay, se ve la gracia y la misericordia de Dios manifestada en el capítulo 7. Podemos decir a la respuesta, ¿quién es el que podrá mantenerse en pie ante la ira del Cordero? Podemos decir que habrá personas que estarán en pie cuando el Cordero muestre su ira. Según Apocalipsis 6:17, serán los 144.000 sellados y la multitud salida de toda nación, pueblo, lengua y tribu, vestidos de ropas blancas, según Apocalipsis 7:14. En segundo lugar, aparecen allí 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, para retener los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos retienen los eventos traumáticos y catastróficos que tenían que venir con el séptimo sello, detienen para provocar el paréntesis de gracia y de salvación. Los 4 vientos son agentes divinos, según Jeremías 49:36, según Jeremías 51:1 y Oseas 13:15. También el profeta anunció que en su día Jehová marcharía sobre la tempestad y el torbellino, Nahum 1:3. Y estos 4 vientos son esas tempestades y torbellinos. Los eventos naturales como huracanes, tornados, ciclones, tempestades son muy dañinos para la tierra y para los humanos. Causan mucha destrucción y muchas bajas. Los vientos naturales pueden venir por desórdenes climáticos que ha habido en nuestro tiempo por el cambio climático, pero es un hecho que Dios usa la naturaleza para ejecutar sus juicios sobre la impiedad humana. Ahora, esto se puede interpretar como un viento literal o como un viento de espíritus, como en Zacarías 6 del 1 al 5, o un viento de imperios como Daniel 7 del 2 al 3 y el 17, o un viento de potencias militares como Jeremías 4:11 al 13. Estos 4 ángeles estarán en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, no para desconocer la redondez de la tierra, porque la Biblia afirma que la tierra es redonda. Y no lo van a hacer para afirmar la concepción de un planeta plano de 4 esquinas, sino que están hablando de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y es una referencia clara a los 4 ángulos de la tierra, porque el Israel de Dios, por su desobediencia y por su rebeldía, fueron esparcidos por los 4 confines de la tierra, según Isaías 11:12. Pero donde estén los fieles, Dios los traerá de regreso. Por eso dice la Biblia que vendrán del norte y del sur, del este y del oeste, todos los llamados de su nombre. Entonces, estos juicios de Dios se detuvieron para que los 144.000 fueran sellados. Antes de los juicios del sexto sello, según Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 6:12 al 14, entró otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El ángel se relaciona con la salida del sol para recordar aquella gloriosa cita que dice que a los que temen el nombre del Señor les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Este ángel saldrá de donde sale el sol trayendo un sello que salvará a los 144.000 de la ira que será derramada de parte de Dios sobre la tierra, creando gran tribulación. Eso está en Malaquías 4:2. El propósito de que estos 144.000 sean sellados, podemos recordar que cuando Faraón nombró a José como primer ministro, le dio un anillo para sellar como señal de autoridad delegada. Eso está en Génesis 41:42. El sello es una marca con el nombre de Dios, según Apocalipsis 14:1.
El sello es señal de autenticidad para imprimir su imagen, la imagen del sello, sobre cera derretida y cerrar un documento. El sello es señal de propiedad cuando se sellaba a los esclavos y aún en nuestro tiempo a los animales. Aquí los sellados se les llama siervos de Dios, según Apocalipsis 22, 3 y 4. Así que este sello que será puesto sobre los 144,000 será como una señal de autoridad, como una señal de propiedad y como una señal de autenticidad. La autoridad de Dios estará con ellos para no ser destruidos. La señal de que son propiedad de Dios estará con ellos visible. Y la señal de que son auténticos hijos de Dios. Después, en el capítulo 13, 16 al 18, también los siervos de la bestia serán marcados, pero esto será una vulgar imitación. Como Israel es un reino de sacerdotes, este sello que tendrán los 144,000 nos recuerda al sello, a la grabadura como sello, la inscripción que llevaba en su frente el sumo sacerdote de la ley y que decía santidad a Jehová, según Éxodo 28, 36 al 38. Este sumo sacerdote llevaba esa inscripción santidad a Jehová, pero el escrito de la gran ramera dice Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, según Apocalipsis 17, 5, en total contraposición de la santidad de Dios. Los sellados pertenecen a Dios y Dios los protege de su ira, según Apocalipsis 7, 2 y 3 y Ezequiel 9 del 1 al 6. Quienes no tengan el sello de Dios, le caerán los juicios divinos. No tendrán ninguna protección contra las langostas demoníacas, diabólicas, que serán desatadas cuando suene la quinta trompeta de Apocalipsis 9 del 1 al 5. Este sello del Dios vivo es el único que les puede garantizar máxima seguridad y autoridad. Este sello se identifica con el Dios vivo para diferenciarlo de los ídolos inertes y muertos que no pueden hacer nada en favor de nadie, según Isaías 44, 9. La mención del Dios vivo, del Dios viviente, era una arenga para Israel cuando salía a la batalla. Josué le dijo al ejército que el Dios viviente estaba con ellos en la batalla, Josué 3:10. Y esto les daba ánimo para tomar otra fuerza y vencer al enemigo. Por eso este sello que tienen los 144,000 es un sello del Dios vivo, un sello para vencer, que les da autoridad, que les da poder y que les da seguridad. Estos 4 ángeles controlan los 4 vientos y a través de ellos Dios maneja los juicios, los detiene o los declara. Por eso el juicio del sexto sello fue detenido. Dice la Biblia, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se detiene el juicio, el derramamiento de la ira para sellar a estos 144,000. La ira no será hasta que ellos sean sellados. Como la ira mató a los primogénitos de Egipto, pero el ángel no tocó, no entró a las casas donde estaba la señal de la sangre del Cordero Pascual. Jericó fue destruida, pero Rahab y su familia no fueron destruidas porque puso un cordón de grana rojo en la ventana y esa fue la señal para no ser destruida. La visión que tuvo el profeta sobre el juicio de Dios sobre Jerusalén, antes de la destrucción se debía poner una señal en la frente de sobre los creyentes para que no fueran destruidos, según Ezequiel 9 del 1 al 6. Este pasaje es paralelo con el Apocalipsis. Entonces, estos 144,000 necesitan tener el sello para que empiece a venir la ira de Dios y haya una gran tribulación en la tierra, pero a ellos no les tocará. Como dice
el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque ellos tendrán el sello de Dios. Este sello es de los 144.000, pero a través de todos los tiempos humanos, ninguno que Dios haya sellado puede sufrir ni juicio, ni castigo, ni ira de Dios, según 1 Tesalonicenses 5:9. Como los creyentes de la iglesia, que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, Efesios 1:13 y 14, Efesios 4:30 y 2 Corintios 1:22. Y aunque este de los 144.000 sellados no es el sello del Espíritu Santo, los creyentes de la iglesia somos sellados por el Señor, pero ellos son sellados por un ángel, entonces no es el mismo sello. Los 144.000 son sellados en sus frentes, en un lugar visible para que el sello se les vea, pero los creyentes de la iglesia somos sellados en el corazón, donde es difícil verlo. Pero en uno y otro caso, el sello nos da autoridad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El sello nos da lugar de autenticidad, porque los que son guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. El sello nos da señal de propiedad. Conoce el Señor a los que son suyos por el sello. Entonces, estos, en uno y otro caso, seremos librados de todo juicio y de toda ira que Dios vaya a derramar. ¿Quiénes son estos 144.000 sellados? Según la Biblia, Apocalipsis 7, del 4 adelante, dice que pertenecen a las 12 tribus de Israel. Son israelitas. Tienen el sello de Dios en sus frentes. Son sellados y apartados por Dios. Estaban en el monte Sión con Cristo. Son compañía cercana al Señor. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son fieles creyentes que no han fornicado ni adulterado espiritualmente ni doctrinalmente, desde que les fue revelado que el anticristo era un impostor y que el verdadero Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Fueron fieles y no comulgaron con ninguna otra idea más que ser fieles al Señor. Siguen al Cordero por donde el Cordero va. Son del séquito de Cristo. Son redimidos para Dios y el Cordero como primicias y remanente santo. En sus bocas no fue hallada mentira. Se aferraron a la verdad desde que conocieron al verdadero. Son sin mancha delante del trono de Dios porque son realmente santos. Los 144.000 son de Israel, específicamente de sus 12 tribus. La Biblia siempre que enlista a las tribus de Israel para referirse a ellos, se refiere a los hijos físicos o biológicos de Abraham. Y no hay razón aquí para interpretarlo alegóricamente o simbólicamente o espiritualizarlo. Los 144.000 estaban en la tierra, pero el segundo grupo estaba bajo el trono. Los 144.000 pasan por la gran tribulación, mientras el Cordero manifiesta su ira, pero ellos no sufren ningún daño porque están sellados y protegidos por Dios. Israel será restaurado al final. Israel rechazó a su propio Mesías y lo crucificó. Esa actitud de rechazo permanece hasta el día de hoy en contra de Cristo. Pero Pablo se preguntó en Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esta pregunta es muy importante, porque en el Antiguo Testamento hay muchas promesas para Israel, promesas gloriosas que todavía no se han cumplido. Si Dios lo desechó al tomar a la iglesia como su esposa, entonces la palabra de Dios quedaría incompleta y habría fallado. Pero la palabra de Dios no pasa. Todo pasará menos la palabra de Dios, no pasará sin cumplirse. Por lo tanto, Dios no ha desechado a su pueblo, Israel. Al final, Dios tendrá misericordia de él y ellos creerán en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será esto? La restauración de Israel, según Romanos 11:25, será cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, que es una alusión directa a la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, Dios empieza a tratar con Israel para que su salvación se ejecute. Y se
complete totalmente, se oficialice plenamente en la segunda venida de Cristo, cuando Israel será librado de los cañones y del fuego del anticristo y sus huestes por el mismo Señor Jesucristo que descenderá del cielo. Romanos 11, 25 al 27. Esto sucederá, según el apóstol Pablo, cuando venga el libertador y se cumpla lo que el mismo Señor le dijo a los judíos: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 23, 38 y 39. Los judíos se convertirán al final de la gran tribulación, después de padecer mucha persecución, mucha discriminación, muchos atentados y muchos abusos. Pero llegarán hasta allá porque serán preservados, librados y protegidos milagrosamente, como siempre ha sucedido, a pesar de los esfuerzos salvajes que Satanás ha hecho por destruirlos. El Imperio Romano les destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén y los expulsó de su tierra el año 70 después de Cristo. Los españoles los persiguieron y los expulsaron de sus territorios españoles. Hitler los masacró en los campos de concentración por millones. Y otras tantas persecuciones en uno y otro lugar de la tierra, y el acoso permanente de todos sus vecinos que sueñan con hacerlos desaparecer. Pero contra todo pronóstico, Israel volvió a la vida como nación el año 1948, y ahí está todavía en pie para que las últimas profecías se cumplan sobre ellos. El número 144.000 es un número simbólico. Los israelitas que componen este número no son simbólicos, son israelitas reales, pero 144.000 es un número simbólico. Dice que estos 144.000 fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero, Apocalipsis 14:4. El número 144.000 simboliza a todos los salvos de la nación judía. Son primicias y remanente escogido por gracia, Romanos 11, 4 y 5. Entonces, el 144.000 es un número simbólico que denota perfección y plenitud y representa a todos los fieles de Israel. Y es simbólico porque ahí no se menciona mujeres ni niños, que sin duda también habrá mujeres, jóvenes y niños fieles al Señor. Entonces no es un número literal que sean 144.000, sino que es para designar a todos los israelitas y judíos que serán salvos. Los sellados se reparten en partes iguales entre las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Se omite a Dan, se incluye a José en lugar de Efraín, y aunque se menciona a Manasés, el otro hijo de José, este es un juego de palabras, porque Efraín y Manasés son la tribu de José, porque Efraín y Manasés son hijos de José que recibieron una bendición especial de parte del patriarca Jacob. Antes, en otras circunstancias, Leví se contaba aparte por ser sacerdotes y levitas dedicados al templo, pero aquí se incluyen 12.000 de la tribu de Leví. Entonces, había que excluir a alguien para que cuadrara el número en 12. Y esto deja afuera a Dan, quizás porque ellos introdujeron la apostasía en Israel. Pero una cosa es cierta, seguro que los fieles de la tribu de Dan también se incluirán en este remanente entre las demás tribus. Ahora, hay que aclarar que Abraham es padre de un Israel biológico que salió de los lomos de Abraham, el patriarca. Pero también Abraham es padre de un pueblo espiritual. Esto fue lo que le enseñó Pablo a los Gálatas en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Romanos 4:16 Pablo dijo: porque es por fe,
por gracia, para que la promesa sea firme para ambas descendencias, y no solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Entonces, Abraham tiene sus hijos biológicos que salieron de sus lomos, que es el pueblo de Israel, y un pueblo espiritual, que son todos los gentiles que abrazan la fe de Abraham en el Dios de Abraham. Entonces, ahí se cumplen las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de naciones. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solo los de Israel. Muchedumbre de naciones, no solo la nación de Israel. Porque de Israel vino el Mesías, el Salvador del mundo. Por lo tanto, la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, sirvió para bendición a judíos y a gentiles. Pero este pueblo biológico del que estamos hablando ahora, de los 144.000, que es el pueblo de Israel, que será salvo, siempre fue un pueblo rebelde. Un pueblo que adoró ídolos, que se paganizó imitando a sus vecinos. Un pueblo que siguió falsos dioses. Pero siempre hubo un grupo que se mantuvo fiel. Como en el tiempo de Rabsaces, en medio de la rebeldía de Israel, Dios tenía un remanente fiel. Segundo de Reyes 19:4 y 31. En tiempo de Esdras y Nehemías, Dios usó al remanente fiel para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo, según Esdras 9:8 y 13:15. El profeta Isaías dijo en Isaías 10:21-22, porque si Israel fuere como las arenas del mar, el remanente fiel volverá a su Dios. El mismo Isaías dijo en el capítulo 28:5, ese día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Esa diadema de hermosura es muy parecida al sello, esa expresión, al sello del Dios viviente que recibirán los 144.000 sellados. Isaías dijo en el capítulo 37, verso 32, de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. Jeremías en el capítulo 23:3 dijo, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Joel 2:32 dijo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, y entre el remanente al cual habré llamado. Abdías 1:17 dijo, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y Zacarías 8:12 dijo, habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto, la tierra y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Eso será en el milenio. Pero ¿qué es el remanente? Pablo enseñó que no por ser israelita o judío biológico se alcanza la salvación. Hay que ser israelita biológico y espiritual. Dios levantó una simiente biológica a Abraham, la nación de Israel. Jesús, hablando con los judíos en San Juan 8:33, les habló de ser libres. Y ellos respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les dijo, sé que son hijos de Abraham, pero procuráis matarme. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:37, 39 y 44. Aquí Jesús les llama a ellos hijos de vuestro padre el diablo, porque no estaban siguiendo la doctrina de Abraham que amaba a Dios. No estaban siguiendo las enseñanzas de la ley que era amar a Dios y al prójimo.
Solo eran descendientes biológicos de Abraham, pero no seguían los mandamientos del Dios de Abraham. Por lo tanto, el Señor le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Los desechó como hijos de Dios. La palabra no ha fallado, dice Romanos 9, 6 al 8 y 27. Pablo dice: la palabra no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Isaías dijo: si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado un remanente como Sodoma, vendríamos a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, se va aclarando la cosa. Pablo se preguntó: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías en la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. También en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11, 1, 5. También los 144,000 sellados antes de los millones de adversarios que tendrán en el mundo van a pensar que son poquitos, que el enemigo es muy grande y muy fuerte. Oh, pero ellos son un remanente poderoso que Dios ha conservado. Entonces, Israel, en el tiempo del anticristo, Jerusalén será una capital hereje y pagana, centro del libertinaje mundial. La inmoralidad y la inmundicia tendrán saturada la ciudad. Por eso el mismo Juan el teólogo dice que la ciudad se llama Sodoma y Egipto, llena de paganismo y llena de inmoralidad, un libertinaje. De ahí va a estar gobernando el anticristo. Hace poco propusieron a Jerusalén como la ciudad gay del mundo. Uno de los primeros países del mundo que sacó una Miss Universo, que es un transexual que antes era hombre y que hizo mujer, fue Israel. ¿Cuánto no será en el tiempo del anticristo que se va a llenar de libertinaje y de inmoralidad? Pero en medio de ese libertinaje habrá un remanente fiel, verdaderos israelitas que aman al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de David, de los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel. Habrá un remanente que guarde la palabra y ellos serán los 144,000. Ellos serán el número de los salvados de Israel. Ellos serán medidos, como dice al principio del capítulo 7 de Apocalipsis, que mandó medir el templo y a los que estaban en él, porque había gente adorando a Dios. Entonces, habrá un verdadero remanente. Habrán verdaderos israelitas que rechazarán al anticristo cuando se den cuenta que es un impostor y se entregarán a predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Estos serán atacados por el anticristo. Serán rodeados por el inicuo, el impío en el valle de Megiddo para celebrar la gran guerra de Armagedón, donde todo el mundo espera que Israel, estos salvos, sean aniquilados. Pero el Señor mismo, acompañado por su ejército de ángeles y la iglesia, los salvará y los introducirá victoriosos al reino glorioso del milenio, junto a los salvos de la iglesia y a los salvos de todas las dispensaciones, porque ellos fueron apartados y sellados para Dios y para su reino. Que Dios les bendiga. Si usted ha creído en Cristo, si usted tiene el sello del Espíritu Santo, usted va a prevalecer si se esfuerza en servir y buscar a Dios. No nos apartemos, decidamos ahora y estemos hasta las últimas consecuencias a favor de la fe que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
consuelo.